También es una bendición que podamos alcanzar distancia a través de una palabra y que haya siempre alguien detrás que necesita, y es tan necesaria hoy la palabra para nosotros, tanta fortaleza encontramos nosotros mismos en la palabra de Dios. La diestra de Dios nos sostiene por medio de su palabra. Quiero hacer memoria, recuerdo a Mirta Bazán, que está en Mendoza. Ella me conoció por un medio, por YouTube, y se comunicó conmigo, y ya está pasando su procesos difíciles para una persona mayor, pero yo digo, nada se escapa de la mano del Señor, nada se escapa de la vista del Señor. Mira, yo te voy a leer un salmo, el Salmo 139, dice: Oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentar y mi levantar. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso, y conoces bien todos mis caminos. Aún antes de que haya palabras en mi boca, he aquí, oh Señor, tú ya las sabes todas. Por detrás y por delante me has cercado, y tu mano pusiste sobre mí. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es muy elevado, no lo puedo alcanzar. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, he aquí, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí estás tú. Si tomo las alas del alba y si habito en los más remotos del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si digo, ciertamente las tinieblas me envolverán y la luz en torno mío será noche, ni aún las tinieblas son oscuras para ti, y la noche brilla como el día. Las tinieblas y la luz son iguales para ti. Porque donde está el Señor, donde el Señor está, y por el proceso más difícil que nosotros podamos pasar, si el Señor está, hay consuelo, hay esperanza, hay salida. Por eso que para Él no es nada nuestros procesos, no son nada. Son simplemente entronar a Dios en nuestro corazón. Primeramente, muchas personas podemos decir que nosotros amamos al Señor, pero siempre hay algo que prioriza. Y ahí es donde descubrimos que nuestro amor es limitado. Porque el Señor, si hay algo que anhela, es que le amemos. Que todo lo que hagamos, lo hagamos por amor a Él. Y Él mismo lo dice. Cuando le pregunta a Pedro, le dice: Pedro, ¿me amas? Y se lo pregunta hasta por tercera vez: Pedro, ¿me amas? Y en ese momento, en la tercera vez que el Señor le pregunta, le dice: Señor, tú sabes que te quiero. Tú lo sabes todo. No es sí, Señor, yo te amo, sino: Señor, tú sabes que te quiero, porque querer no es lo mismo que amar. Y esa es la verdad de la condición de nuestra vida, cómo somos. Muchas veces hemos priorizado muchas cosas antes que a Dios. Siempre han sido muchas cosas importantes antes que buscar su voluntad. ¿Cuál era su voluntad? Porque cuando entendemos que fuimos creados con un propósito en esta tierra, con una misión, nos damos cuenta que todo lo que hacemos no es nuestra misión, ni era su voluntad. Trabajar no es tu misión, es tu responsabilidad.
es parte de tu vida, pero tu propósito y tu misión es algo diferente y es lo que tenemos que anhelar, buscar, y más en estos tiempos que corren. A veces uno prioriza cosas que realmente no son las que Dios quiere que prioricemos. Muchas veces uno dice, bueno, un ejemplo voy a dar. No voy a ir porque tengo mucho trabajo. No voy a ir porque en ese lugar te lavan la cabeza, ¿no? Como decimos cuando alguien que recién empieza en los caminos del Señor o se le está hablando del Señor, dice, no, ahí te lavan la cabeza, son todos locos, solo te piden plata. Y realmente ahí, cuando uno busca en la palabra, se da cuenta que hemos priorizado nuestras opiniones y no hemos escudriñado la palabra para conocer que hay un manual de vida, un manual que nos enseña cómo debemos andar, que es lámpara a nuestros pies, y que si realmente entronamos al Señor en nuestro corazón, priorizaríamos el entender su palabra, porque cuando descubrimos los pensamientos de Dios, y si pudiéramos alinearnos rápidamente a los pensamientos de Dios, Él dice, yo te proveeré. O sea, no es nuestro esfuerzo, no es que necesitamos trabajar 12 a 14 horas, sino que el Señor sabe la necesidad que tenemos. Y si nuestro pensamiento es, ahí están todos locos, te lavan la cabeza, o son fanáticos, y realmente son pensamientos humanos sobre lo que es la voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta. Porque ¿a dónde podemos ir cuando el día es malo? Cuando tenemos situaciones de familia, de matrimonio, de hijos enfermos. Yo por lo menos no sé dónde ir más que a la casa del Señor. Porque es el único lugar donde encuentro todas las respuestas. Donde encuentro la enseñanza, donde puedo alabar al Señor con todo mi corazón, donde puedo brindarle ese momento, porque justamente dice que cuando estamos como carbones encendidos, si nosotros nos separamos, nos apagamos, pero si los carbones están juntos, hacen al fuego, ¿no? Porque es como que se encienden uno a otro. Entonces fluye una alabanza, una adoración, una entrega al Señor diferente que si nosotros nos quedáramos en casa. Y es donde encuentro la fortaleza, porque es el lugar que está preparado para adorar al Señor, para aprender, para tener coinonía, para conocer la necesidad de otro, para pulirme con otro. Porque el Señor, en todo nuestro camino, en todo nuestro proceso, nos va a enseñar. Ayer justamente el pastor compartía
una palabra. Yo anoto siempre lo que realmente, ¿no? Por ahí tengo cosas que descubrir. Y él hablaba de ser atestados, ¿no? En Romanos, hablaba en la palabra de Romanos 1, del 29 al 32, y significa carácter formado, un carácter forjado. Porque nosotros humanamente tenemos cuando llegamos al Señor, tenemos muchos costumbres, hábitos, y a veces malos hábitos, malas costumbres. ¿Y dónde puedo mejor aprender si no es a través de su palabra, a través de una enseñanza? Pero por supuesto, tenemos que ser enseñables, porque cuando nos creemos sabios en nuestra propia opinión es cuando no damos lugar a lo nuevo, a lo que se nos enseña. Y cuando decía esto, ¿no? Yo miraba, era como cuando dijo atestados, forjados. Y a veces uno se queja cuando, por ejemplo, alguien no te saluda, cuando no estamos atestados, ¿no? Cuando no estamos forjados, cuando no estamos formados. Cuando no te saluda, cuando no te miró, cuando no... Es como que siempre estamos en una queja. O cuando alguien te desilusiona, como decía el pastor anoche. Cuando alguien no te saluda, no te visita, cuando alguien te falla, cuando alguien te engaña. Y justamente la palabra de Romanos, esa palabra es muy fuerte si la leen, porque habla de hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, blasfemos, intemperantes, desobedientes, que, vamos a decir, pisotean la ley de Dios. Dice vanagloriosos, envidiosos, detractores, amantes más de lo malo que de lo bueno, soberbios, altivos. Y está hablando a los hijos, porque está enseñando al pueblo. Y entre nosotros hay de todo eso. Pero Dios prepara y forja armas que están en la aljaba. Armas que van a salir como saetas de bendición. Porque son armas forjadas, preparadas para toda buena obra. Nosotros no podemos tener compasión con el de afuera, con alguien, con un hermano, con una persona que recién conocimos, si no podemos empezar con la compasión en casa. Es fácil compadecerse de la miseria de otro, pero cuán difícil es compadecerse cuando el que está a tu lado te falla. Pero yo entendía que justamente nuestra mirada no tiene que estar puesta en esas debilidades, y menos sentirnos defraudados, porque la palabra de Dios dice: maldito el hombre que confía en el hombre. No debemos confiar en el hombre, porque aún el Señor fue abandonado por todos los que estaban a su alrededor. Cuando le tocó el momento que lo entregaron, vino uno que se sentaba a su mesa, que mojaba el pan en su plato. El Señor dijo: esta noche uno de ustedes me va a entregar. Y el que mete el pan en mi plato es, o sea, el más cercano, que tenía esa cercanía al Señor como para poder mojar el pan en su plato. Que eso habla de una intimidad que se podía haber tenido con el Señor, ¿no? De acercamiento. Porque no cualquiera viene y te moja el pan en tu plato. Capaz si en tu casa lo vivís, puede ser tu hijo, puede ser tu esposo.
pero no cualquiera llega y moja el pan en tu plato. Sin embargo, el Señor esa noche por Él mismo fue entregado con un beso. Y Él le dice, con un beso, entregas a tu Señor. Y todo fue hecho todo fue escrito y todo pasó como debía haber pasado para que hoy tuviésemos testimonio de todo lo que vivió el Señor en su carne. Pero justamente no solo para que nos dé pena y nos dé lástima, sino porque el Señor decidió dejar su lugar de rey para venir a ser como uno de nosotros, para poder entendernos, para poder abogar por nosotros, para poder vivir en nuestras debilidades, aunque Él no pecó nunca, pero Él dice que fue tentado en todo, mas nunca pecó. Entonces, todo tenía que escribirse, y ese día que lo entregan el Señor queda solo. Ninguno de sus discípulos que iban para acá y para allá, eran los más íntimos que el Señor tenía, lo abandonaron. Entonces Él conoce la tristeza de un corazón, de alguien que es abandonado, de alguien al que no se le presta atención. Pero ahí está, que nosotros debemos desentronar a los hombres y entronar al Señor en nuestro corazón. Porque el entronar al Señor en nuestro corazón va a significar que no importa lo que suceda a nuestro alrededor, nosotros estaremos, como dice, vigorosos y verdes, aún en la vejez. Porque cuando uno puede ser forjado a través de la traición, a través de la falsedad, de la mentira, es forjado en las situaciones diarias que puede haber pasado o está pasando, puede ser económicas, familiares, de distintas maneras, y por causa del Señor uno a veces prefiere callar y mejor orar. Dios empieza a hacer una obra. Mientras Dios no sea entronado en nuestro corazón, Él no sea la prioridad, Él no sea realmente el que nos enseña cómo debemos continuar, cómo debemos hacer, nunca vamos a vencer. Te doy un ejemplo. Hace mucho tiempo, unos varios años atrás, como todo matrimonio que recién empieza, yo tenía muchas quejas hacia mi esposo. Y yo, o normalmente las mujeres tenemos una actitud de que todo lo reclamamos y decimos y hablamos mucho. Y un día una anciana me dijo, mejor orá por todo lo que querés que tu esposo cambie. Porque si vos le reclamás y si lo haces, por lo menos orá, pedirle a Dios sabiduría, palabras para no atacar, y poderle siempre explicar las cosas de una manera que sea el Espíritu Santo el que le trabaje con él. Entonces, creo que desde que me dieron el consejo hasta que lo puse en práctica pasó mucho tiempo, porque no somos no somos de doblegarnos rápidamente, menos cuando tenemos un carácter fuerte. Dios, cuando llegamos a los caminos, empieza como a pulirnos, ¿no? A tratarnos. Entonces ahí es donde empieza, ¿no? Con el que está al lado empieza nuestra pulida, nuestra formación. Y yo de a poco fui viendo
que aunque sea un 20% en la obediencia, ese 20% tiene resultados. Y no son resultados como cuando una mujer amenaza a un esposo por me voy a ir, ¿no? Para que el esposo cambie. Tal vez ese temor al esposo le dure una semana, pero después lo vuelve a hacer, porque está en su naturaleza caída, podría decirse, si está haciendo algo que es malo. Pero si lo haces, si se lo planteas al Señor, no como queja, sino con fe, porque el Señor nos mira con fe. Y si nosotros no aprendemos a mirar a los que están alrededor nuestro con fe, siempre vamos a ver sus defectos en vez de sus virtudes. Entonces empezá a orar y empezá a bendecir, pero ya no del dolor de lo que te hacen a vos, sino de como si quisieras ganarte esa vida para el Señor. Como exponiéndole al Señor que tenga en cuenta a ese ser amado, ese ser querido. Y te aseguro que el tiempo, solo el tiempo, te va a mostrar la diferencia de un reclamo a una oración con fe. Porque somos especialistas en quejarnos y en decir todo lo que pensamos, y muchas veces con malas costumbres, con malos hábitos. Pero si lo hacemos confiando en lo que dice el Señor, cuando uno está cargado, trabajado, el Señor dice: vengan a mí los trabajados y cargados, yo los haré descansar. Y nos diéramos cuenta que el Señor es un verdadero reposo de todas las situaciones que vivimos. Y hay una cosa que yo siempre veo, ¿no? O siempre por lo menos el Señor me muestra, que muchas veces preferimos usar una máscara de apariencia antes que exponer la verdad. Todo está bien, todo está bien. Tampoco digo que tenés que contarle al mundo tus situaciones. Pero si estás frente a una persona que puede ayudar a orar, que puede ayudarte a mirar desde otro punto de vista, podés confiar y decirle: necesito que me ayudes a orar por esto. Porque lo terrenal se vence con lo espiritual. Porque lo espiritual gobierna lo terrenal. No es al revés. Aún el Padre Nuestro dice: así como en los cielos se haga en la tierra. O sea, así como está destinado en el cielo, así como está escrito en el cielo, así como escribiste de mí en el cielo, se haga aquí en la tierra. Porque Dios tiene un propósito por el cual fuiste creado. Y vivís en ese cuerpo, y tenés esa alma, y viviste en esa familia. Pero tenés un propósito por el cual tenés que creerle al Señor. Tenés que levantarte y decir: Señor, tú me amaste primero. Tú me escogiste del vientre de mi madre. Tú me diste un propósito por el cual yo quiero que hoy en mi vida se haga así como fue escrito en el cielo. No como yo pienso, como yo creo, como creo que son mis planes, mis proyectos. Hoy decido hacer tu voluntad. Tu voluntad. Porque fuera de ti nada hay. Nada. A veces podemos decir: no, yo hoy no quiero ir a la iglesia. Hoy no, la verdad que no, mucho frío. Y te digo algo. ¿En dónde? Cuando estamos necesitados, cuando necesitamos una palabra de aliento y vamos con expectativa, con anhelo, con deseos de adorar al Señor y de que
eso que llevamos en el interior sea cambiado. Cuando hay dolor en tu corazón, cuando hay tristeza, cuando hay una falta de algo, si vos vas a la casa del Señor, decís: Señor, yo voy a ir a adorarte, yo voy a ir a alabar tu nombre, yo voy a ir a plantarme en la casa y voy a adorar con todo mi corazón, porque yo quiero realmente dejar mis cargas a tus pies. Vas a volver diferente, te vas a sentir diferente, y seguramente lo que llevaste, lo que te llevas a tu casa va a ser gozo, va a ser alegría, vas a darte cuenta que el Señor abogó por vos, que el Señor te dio una palabra, que te abrió los ojos, porque a veces somos limitados para ver, somos limitados para pensar, y nos ahogamos como en un vaso de agua en nuestras situaciones. Pero cuando vos te acercás de verdad al Señor, cuando vos te acercás diciendo: Señor, yo soy necesitado, pecador, porque somos todos pecadores. No hay justo, ni aún uno, dice la palabra. Pero cuando te acercás con ese corazón contrito y humillado, su palabra dice que Él no lo despreciará. El Señor no despreciará al que se acerca con un corazón humillado, con un corazón necesitado, con un corazón rendido, con un corazón que reconoce sus faltas. Porque nos es muy fácil reclamar todo a mí, lo que me hicieron a mí, lo que me hacen a mí. Pero Dios no escucha quejas ni victimización. Dios quiere que aprendas a mirar con fe, que empieces a mirar a los tuyos como un deber, como si tuvieses una carga por quién orar, por quién presentarle al Señor, como si tuvieses la oportunidad de salvar un alma o de presentarle un alma al Señor, porque el que salva es el Señor, pero como si de vos dependiese que esa vida conozca al Señor. Si de nosotros depende que alguien conozca al Señor, tenemos que doblar rodillas y dar todo lo que podemos, y el Señor hará el resto. El Señor hará su parte, porque la obra es de Dios. Pero nosotros tenemos que sembrar, nosotros tenemos que regar, pero tenemos que también saber cómo sembrar y saber cómo regar, porque no es agarrar un cántaro de agua y a unas plantitas que están pequeñitas, recién brotando, tirarles un balde de agua. Tenemos que hacerlo con delicadeza, con cuidado, con amor, con mansedumbre, con humildad, con templanza.